La forma de mostrar información de lo que estemos realizando con el código es con la función print, y print nos va a permitir mostrar un mensaje y un valor. De esa forma mostramos cierta información que sea relevante para poder 1. Debuguear el código, mostrar posibles errores, advertencias de algún código como en este caso que está fuera de los límites o cercanos a ellos, y algo que sea crítico que nos muestre alguna relevancia en el terminal. Si ejecutamos este script vamos a poder ver que tenemos en el terminal estos dos mensajes, donde uno tengo una validación crítica diciéndole que ya fuera o cercano a los límites, y otra informativa donde digo que la suma tiene un resultado de 60. De esta manera muestro información relevante, algo que me ayude a debuguear el código, pero cuando el terminal se cierra la información se va. Login es un módulo que proporciona el core de Python para poder nosotros realizar registro de eventos de acuerdo a nuestra lógica del aplicativo. Al ser nativa pues no necesitamos instalar un módulo externo y en este caso hacer import login. Antes de hacer uso del login tenemos que entender cómo este funciona. Login posee diferentes niveles de registro que van desde el not set a critical y tiene una ponderación desde 0 a 50. El not set, que es una ponderación de 0, significa que va a imprimir todos los registros, cosa que vamos a ver más adelante. Y en el caso de warning tenemos aquí un comentario que es un nivel por defecto. Esto quiere decir que cuando empecemos a utilizar login por defecto el nivel va a ser 30 y eso lo veremos a continuación. Pero antes de ello debemos revisar cómo es el formato de un login. Un login es muy parecido al print, tiene un mensaje y los argumentos que nosotros debamos pasarle. Ahora bien, aquí tenemos los diferentes tipos de login: login debug, info, warning, error y critical. Por ahora solo le estoy pasando un mensaje sin argumentos. Los argumentos son del tipo opcional. Vamos a ver esto en el terminal. Cuando ejecutamos el script vamos a ver que lo que se muestra es warning, error y critical, y los print que habíamos dejado en el ejemplo, donde se encuentra el debug y el info. Como les comentaba anteriormente, warning es el nivel por defecto, significa que él está ignorando los login del tipo info y debug. Para que pueda mostrar el debug y info debemos hacer una configuración, pero antes de eso quiero mostrarles cómo hacer un login con argumentos. Voy a reemplazar este print por un login. En este caso lo voy a reemplazar por un login del tipo warning, y vamos a ver acá, voy a eliminar el print y voy a dejar este login acá, y analizando el login vamos a ver que lo único que tenemos que hacer es pasarle un argumento y colocar porcentaje S dentro del mensaje, o sea que por cada tipo de argumento tenemos que tener un porcentaje S. Por ahora 1 en relación a 1. De igual forma voy a reemplazar este print y lo reemplazo con login info porque es de manera informativa, donde la sumatoria es porcentaje S en relación al primer argumento. Limpiamos el terminal y ejecutamos nuevamente el script. Ahora vemos que muestra este warning donde el valor C30 está fuera de los límites. Es este mensaje que está acá. Recuerden que el login info y el login debug no se van a mostrar porque warning es el nivel por defecto. Habíamos hablado que necesitamos una configuración para poder mostrar ciertos niveles de login. Para ello debemos hacer uso de algo llamado Basic Configuration. Voy a colocarlo acá porque es una configuración previa antes de nosotros empezar a utilizar los login. Login Basic Config nos va a permitir hacer esa configuración del login para diferentes usos. Aquí yo le estoy diciendo que la configuración es file name, que significa que los registros ahora no los va a mostrar en el terminal, sino que lo va a colocar en un archivo llamado example.log. File mode significa cuando está en A, que él va a colocar en este archivo los registros de forma acumulativa, registros que vayan sucediendo, registros que va añadiendo a ese archivo. La otra opción que podemos colocar es el W, que significa que registro que vaya apareciendo en la ejecución de un script, registro que va colocando en el archivo pero reemplaza al anterior. Voy a dejarlo por ahora con A y luego hacemos las pruebas con el W. El format es como nosotros queremos darle un formato al mensaje. Fíjense que este es el mensaje solo de forma de login, pero si quiero colocar información más relevante en el archivo puedo darle un formato donde aquí el last time es la fecha y hora, el name significa el nombre de donde esto se está ejecutando. En este caso no va a aparecer login porque para Python el primer script siempre es main, así que va a colocar main tree, luego va a colocar el nivel del login y finalmente el mensaje. Aquí le estoy dando un formato de fecha, para español sería día, mes y año, y la hora en su formato. Inclusive con la P le estamos diciendo si es AM o PM. Y aquí en level estamos diciendo el tipo del logueo. Significa que cuando coloco not set, si lo vemos acá en la tabla, va a imprimir todos los registros. Eso significa que va a colocar en este archivo example.log todos los login que
que el script pueda detectar. Si yo aquí cambio NotSet por info, significa que ahora solo va a registrar información de login desde info hacia critical y va a omitir el debug. Si coloco login error, significa que este archivo solo va a registrar login del tipo error y critical. Voy a colocarlo en NotSet para fin de pruebas y ahora vamos a ejecutar el script. Vamos al terminal, ejecutamos el script y vemos que no se registra nada en el terminal. Ya con la configuración básica, ahora todo va hacia un archivo. En mi caso lo tengo en la carpeta de descargas. Viendo la carpeta de descarga veo que el archivo se encuentra acá. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar ese archivo hacia Visual Studio Code y voy a poder ver mi script y el archivo de registro. Vean el formato que adapta. El formato que adaptó es según el formato que nosotros le indicamos. Fecha, hora, si es PM o AM. Root hace referencia a que pues solo lo estamos ejecutando en un solo script, así que es la parte principal, pero puede ser también la ruta de otro archivo. Y de este lado vemos la columna de los niveles de login, desde el debug, info, warning, error y critical, adicional a los que tenemos en la función. Y luego vamos a ver los mensajes de cada uno de los logueos. Fíjense cómo se muestra, así como se mostrará en el terminal, pero de esta manera más visual. Ahora hagamos una variación y coloquemos mensaje 2 y ahora ejecutemos el script nuevamente. Vamos a revisar el registro y ya ahora vemos que tenemos más información, donde tenemos los registros anteriores y los registros nuevos. Y como les explicaba, con el file mode, con el valor A, podemos acumular o agregar nueva información a ese archivo. Si lo cambiamos a W, voy a eliminar toda la información que tiene el archivo. Aquí lo que estoy colocando en pantalla compartida para que puedan ver cuando ejecute el script y qué pasa con el archivo de registro o archivo log. Ejecuto el script y fíjense cómo se almacena todos los logins en ese archivo. Lo vuelvo a ejecutar y lo que hace es reemplazar la información en el archivo. Lo vuelvo a ejecutar y vuelve y lo reemplaza. Entonces, de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes, pueden acumular la información o reemplazarla. Voy a hacer una modificación acá y solo voy a permitir los del tipo warning, error y critical. Para eso voy a modificar el nivel acá en la configuración, le coloco del tipo warning, ejecuto el script y ahora vemos que se reducen los mensajes. Solo se están colocando warning, error y critical porque fue seteado la configuración como warning y él va a tomar warning, error y critical por niveles de registro. Eso ténganlo en cuenta cuando ustedes quieran loguear ciertos eventos y bypassear algunos. Adicional, Login tiene una herramienta para poder habilitar y deshabilitar el logueo. Con esta línea vamos a poder habilitar y deshabilitar el registro. Voy a borrar el archivo que habíamos colocado con información y voy a ejecutar el script. Si vemos, no importando qué tanto yo ejecute el script, la información no se almacena y no se registra. Si ahora cambio el status a false, significa que ahora está habilitado y si ejecuto el script, se registra. Con esto nosotros tenemos un control sobre el login y registro de cada uno de los eventos. Podemos habilitarlo y deshabilitarlo. Y con esto evitamos ir por código en código a tratar de comentar una línea, después comentar la otra, sino que sencillamente habilito o deshabilito el registro. Como lo han visto, Login proporciona un mayor nivel para poder mostrar la información tanto al programador como al equipo de desarrollo de acuerdo a lo que está pasando en nuestro aplicativo. Ya podemos categorizar algunos mensajes como info, warning, error, critical o simplemente debug y verlo de forma detallada en un archivo. Ya estando en un archivo es más fácil porque no importando si cierro el terminal, el archivo se va a quedar con los registros del log y lo podemos revisar posteriormente. Esto es una herramienta fundamental para que la tengas en cuenta en tu desarrollo con Python.